La segunda condición de equilibrio se caracteriza por estudiar a los objetos que están fijados en un punto, ¿ya? En un punto llamado eje de rotación, ¿ya? Un punto llamado eje. O un punto llamado, un punto fijo llamado O. En algunos le ponen punto P, etcétera, etcétera. Pero en este punto es donde nosotros vemos que, que cualquier objeto puede girar, puede rotar, ¿ya? Yo sé que han jugado muchos en su infancia este jueguito que es el sub y baja, ¿no? Este jueguito que es el sub y baja es una clara muestra de una palanca, para aquellos que no sean, que nunca lo han jugado, de una palanca, y vamos a ver vamos a estudiar estas palancas para la segunda condición de equilibrio. No sé si les ha pasado que cuando, por más de que en un lado se suba algún gordito, ¿no? Y tú seas flaquito, ¿no? Y que el gordito te gane por su peso, si tú te inclinabas más atrás, o sea, te inclinabas tu cuerpito más atrás, ¿no? Y tu cabeza estaba aquí, te inclinabas más atrás, sentías que el sub y baja tendía a bajarse más, ¿no? Tendía a bajar esto un poquito más. O si no, si has jugado alguna vez, quizá si aquí has apoyado tus manitos, ¿no? Y has querido, ¿cómo se llama? Bajar esta parte del sub y baja, a ver, has apoyado ahí tus manos. No sé si has sentido mucha dificultad, más dificultad que cuando lo jalabas por esta parte, ¿no? Cuando lo empujabas por esta parte. Ese es el principio de las palancas, ¿ya? Arquímedes había dicho esto: denme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Qué decía este Arquímedes? Decía que si teníamos un punto fijo, él podía mover todo lo que se llama la Tierra, ¿ya? Él solamente necesitaba ese punto fijo para mover a la Tierra. Y es que para mover un objeto, se depende mucho de lo que es esto, la longitud a la cual tú estás aplicando esa fuerza, ¿ya? Por eso es que cuando, digamos, tú empujas por aquí con una determinada fuerza, para que esta personita, la personita número dos, para que, qué sé yo, María le llamaremos, para que María ascienda, tienes que imprimir mucha fuerza, ¿no? Demasiada fuerza, y a veces no te alcanza esa fuerza que tienes. Pero si lo empujas por acá, ¿no? Si le ayudas a Pedrito por acá, vas a ver que es mucho más fácil y sencillo, ¿ya? Es mucho más fácil y sencillo. Porque, ¿cuál es la diferencia? Que aquí tienes una longitud más grande que cuando lo querías hacer por este lado, ¿no? La longitud de la palanca determina también mucho si puedes mover un objeto o no, o hacerlo rotar, ¿ya? ¿Dónde vemos la aplicación? Bueno, esta es una aplicación en los juegos para niños, ¿no? Cuando tú eras niño, siempre apelo a esto porque todos hemos jugado alguna vez, ¿no? Pero una aplicación muy interesante se da en la mecánica, ¿ya? Cuando quieres fijar o quieres destrabar un perno del auto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Primero colocan la llave, ¿no? Esta llave en L, lo colocan ahí, pero si te has dado cuenta, también tienen una extensión, ¿no? Tienen una extensión con el cual hacen el respectivo giro, ¿no? Hacen el respectivo giro. ¿Por qué hacen esta extensión? Bueno, por el mismo principio, ¿no? Porque si aplicas la fuerza en un punto muy lejano, o sea, del eje de rotación, en una longitud muy grande del eje de rotación, pues va a ser más fácil hacer el giro, ¿ya? Por eso es que se le aumenta esta barrita, ¿ya? O si no, otra aplicación es ¿qué se llama en esto? Que son los gatos, ¿no? Los gatos mecánicos. Fíjense, el brazo que tiene, no el brazo que tiene el señor, no el señor, sino el brazo que tiene el gato es muy largo, ¿no? Es muy largo. ¿Por qué es muy largo? Porque la fuerza que debe imprimir este señor para elevar cualquier objeto pesado
tiene que ser mínimo, ¿no? Al mínimo esfuerzo tiene que lograr levantar un máximo de esfuerzo. Esto lo habíamos visto en hidrostática, ¿no? Digo, sí, en hidrostática, ¿se acuerdan? Con las presiones. Y les había dicho, esto es el principio de las prensas hidráulicas, ¿no ve? Entonces, al mínimo esfuerzo, tiene que lograr multiplicar y tener una fuerza muy grande, ¿no? ¿Y cómo realiza este mínimo esfuerzo? Pues bueno, ampliando la palanca. No sé si han visto así por la calle, que cuando tienen así prensas hidráulicas, o perdón, gatos hidráulicos, aquí lo saben aumentar un fierro más grande, ¿no? Le saben aumentar uno más grande y es y sirve para eso, para que puedas realizar el mínimo esfuerzo y realizar un trabajo que requiere mucho esfuerzo, ¿ya? Entonces ahí vemos la aplicación de esto de las palancas. Y lo que dijo nuestro señor, nuestro compañero, me dirá, nuestro querido científico, ¿cuál científico? Pensador Arquímedes, denme un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿ya? Si tuviésemos un punto fijo allá en el espacio, podríamos lograr mover la Tierra, ¿ya? Hay muchas imágenes interesantes de esto y, bueno, la aplicación es esta, ¿ya? Esta es la aplicación que nosotros podemos observar y si tú quieres, puedes hacer el intento, ¿no? Puedes hacer el intento, no hay ningún problema. Entonces, vamos a estudiar, bueno, antes de entrar en la materia, cómo vamos a estudiar estos objetos, tenemos que saber dos conceptos muy importantes. El primero, ¿qué es un cuerpo rígido? Ya, un cuerpo rígido es un conjunto de puntos ubicados en el espacio de tal manera que no se alteran las distancias entre ellos, sea cual sea la fuerza actante. Si tú agarras, qué sé yo, un lápiz, ¿no? Si tú agarras un lapicito, vas a ver que si le aplicas una fuerza hacia abajo y otra hacia arriba por acá y aquí una fuerza hacia abajo, vas a ver que este lápiz va a empezar a quebrarse, ¿no? Un cuerpo rígido es un cuerpo, bueno, es un conjunto de puntos que no se alteran las distancias entre ellos. Eso quiere decir que si aplicamos alguna fuerza, por ejemplo, este lapicito antes de romperse seguramente tendrá una curvatura así más o menos, ¿no? Estoy exagerando, ¿ya? Tendrá una curvatura más o menos de ese tipo, ¿no? Más o menos de ese tipo, y logrará romperse. Cuando obtiene esta curvatura, este punto y este punto tienen distintas distancias, ¿no? Tienen distancias muy diferentes, ¿no? Sería esta la distancia y esta sería esta distancia, ¿no? Entonces, la distancia entre esos puntos difiere, ¿no? O se alteran, como dice acá. Entonces, un cuerpo rígido es un cuerpo que, ante cualquier fuerza o esfuerzo que hagamos nosotros, no se altera su forma, ya no se altera su forma y se mantiene tal y como es. Más o menos como un objeto metálico, ¿ya? Como un objeto de concreto, digamos, ¿no? Que aplicando una fuerza, ¿no? No sé, una fuerza humana, digámosle, no se, no se altera su forma. ¿Ya? Pero obviamente todos los objetos tienen esa deformación, ¿no? Absolutamente todos los objetos tienen esa deformación. Una valla metálica, por ejemplo, al someterse a mucha fuerza, tiende a curvarse, ¿ya? Una valla metálica tiende a curvarse. No todos los objetos son totalmente rígidos. Pero para el primer estudio, vamos a decir que todos los objetos que vamos a estudiar van a ser rígidos, ¿ya? Ante esas fuerzas, las fuerzas a las que les vamos a someter. ¿Qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad es un punto imaginario donde ejerce la fuerza-peso. Por ejemplo, aquí tenemos tres objetos, ¿no? Una barra, un disco y un objeto irregular. ¿Ya? Un objeto irregular puede ser cualquier cosa. Siempre hay un punto llamado centro de gravedad, ¿ya? Llamado centro de gravedad. Y aquí es donde la fuerza-peso actúa con toda su magnitud. ¿Está bien? Con toda su magnitud. Aquí fuerza, peso y aquí fuerza, peso. ¿Está bien? Cuando tenemos las barras, y generalmente, bueno, en este capítulo vamos a ver más barras. Cuando tenemos las barras, ¿dónde se aplica la fuerza, peso?
Tenemos una longitud de la valla. Ya vamos a tener un dato de la longitud de la valla. L, ¿ya? Una longitud de la valla L. ¿Dónde se va a ubicar el centro de gravedad? El centro de gravedad se va a ubicar precisamente en L medios. Es decir, desde acá hasta acá va a ser L medios, ¿ya? Es decir, en la mitad de la valla, ahí va a ser donde el peso actúa. ¿Está bien? Ahí es donde el peso actúa con toda su magnitud. ¿Está bien? Obviamente ya de estos también tienen su centro de gravedad, pero en este capítulo no vamos a ver estos objetos. ¿Ya? Vamos a decir que su centro de gravedad es en el centro, digamos, ¿ya? Pero se encuentra el centro de gravedad de estas cosas de distintas formas, ¿ya? Solamente nos vamos a enfocar en esto, en las barras, ¿está bien? En las barras. ¿Y dónde es el centro de gravedad de las barras? En L medios. Es decir, a la mitad de la barra, ahí es el centro de gravedad. ¿Está bien? Y listo. ¿Qué es el momento de una fuerza? ¿Ya? El momento de una fuerza es una cantidad física vectorial que expresa la capacidad de una fuerza para producir rotación a un cuerpo rígido, ¿ya? Para producir rotación. Esta palabrita es importante. Esta palabrita, rotación. O sea, vamos a tener un punto fijo llamado eje de rotación. Aquí le estamos poniendo O. Aquí está O. Y tenemos una barra que está amarrada ahí, ¿ya? Puede ser como una puerta vista desde arriba. ¿Está bien? Una puerta vista desde arriba y aquí la bisagra, ¿no? Pero entiéndase como una barra que está fija en un punto que puede girar. ¿Está bien? Que puede girar. Aquí tenemos una fuerza F que se aplica y aquí tenemos la distancia a la que se aplica esta fuerza F. ¿Está bien? La fuerza F tiene una característica muy importante, que es perpendicular a la barra. ¿Está bien? Perpendicular a la distancia, ¿cómo se diría? Perpendicular a la longitud de la barra, ¿está bien? Perpendicular a eso. Fíjense, 90 grados, ¿no? 90 grados. Entonces, el momento de esta fuerza sobre el eje de rotación, es decir, en el punto O, así se lo dice, el momento en el punto O es igual a la multiplicación de la fuerza, ojo, perpendicular, por la distancia. ¿Está bien? Donde M sub O es el momento en el punto O, en el punto O, ¿está bien? F viene a ser la fuerza y D vendría a ser la distancia. ¿Está bien? La fuerza medida en Newton y la distancia medida en metros. ¿Está bien? En el sistema internacional. Por lo tanto, el momento se encontrará en Newton por metro. ¿Está bien? Ya habíamos visto esto por el trabajo, pero ya no nos interesa mucho. Esto no es lo mismo que el trabajo, ¿está bien? Sino que es, ¿cómo se llama? Es unidad de momento, no es unidad de trabajo, ¿está bien? Em, ¿Qué más? La característica, ¿no? Que la fuerza y la distancia son perpendiculares. Ya, tienen que ser perpendiculares. Si no son perpendiculares, hay que encontrar la fuerza que sea perpendicular. ¿Está bien? Cuando hablemos de fuerzas inclinadas, es decir, ¿podemos tener fuerzas de esta forma? Claro que sí, pero va a tener un ángulo, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer que haga el momento va a ser una fuerza perpendicular a esta. Es decir, vamos a tener que hacer ¿cómo se llama? Descomposición vectorial. ¿Está bien? Y esta es la segunda condición de equilibrio. Ya con los dos anteriores conceptos, la segunda condición de equilibrio dice, un cuerpo se mantiene en reposo o estático cuando no tiene movimiento de rotación sobre un eje. Ojo, no tiene movimiento de rotación sobre un eje. Es decir, que la sumatoria de todos los momentos de las fuerzas aplicadas en un sólido deben ser cero. ¿Está bien? Entonces decimos que un objeto está totalmente en reposo cuando no gira, ¿no? Cuando no se mueve. No sé si han sentido aquí cuando estaban jugando que
en algún momento, ¿no? Los dos se quedaban ahí quietitos, ¿no? A menos que alguien, digamos, movía su cabeza hacia atrás, ¿no? Movía su cabeza hacia atrás y recién empezaban a girar, ¿no? Entonces, mm, se considera que un cuerpo se mantiene en reposo o estático cuando no tiene movimiento de rotación, cuando no hay giro en ningún momento, ya ningún instante no hay giro, ¿ya? Sobre algún eje, un eje cualquiera, ¿ya? Así que la suma de todos los momentos tienen que ser cero, ¿está bien? La suma de todos los momentos tienen que ser cero. Fíjense, esta es la condición, la segunda condición, aquí estoy poniendo la sumatoria de todos los momentos en el punto P o en el punto de giro deben ser cero. Y aquí tenemos, varias fuerzas, ¿no? Tenemos la fuerza 1, tenemos la fuerza 2 y la fuerza 3, que están aplicados a una barra a distintas distancias, ¿no? Para la fuerza 2, una distancia 2, para la fuerza 3, una distancia 3, y para la fuerza 1, una distancia 1, ¿no? Entonces, si tenemos muchas fuerzas ahí, tenemos que encontrar la sumatoria de todos los momentos, ¿no? Fuerza 1 por distancia 1, fuerza 2 por su respectiva distancia, fuerza 3 por su respectiva distancia, y así hasta la fuerza N por su distancia N, ¿no? Cuantas fuerzas tengamos. Ahora, para que se mantenga estático, tiene que ser todo igual a cero. ¿Está bien? Para que no gire, todo tiene que ser igual a cero. Si no es igual a cero, quiere decir que hay giro. Pero bueno, no estamos considerando a cuánto debe girar, sino estamos considerando esto que tiene que ser cero, ¿ya? Que tiene que ser específicamente cero, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si no es cero, profe? Si no es cero, ya se hace otro análisis para saber cómo se gira, ¿ya? Para saber cómo gira. A qué velocidad angular va a girar, y bueno, todo eso ya es un estudio más profundo, ¿ya? Pero por el momento, como estamos en equilibrio, vamos a decir esta condición. Tiene que ser cero. ¿Está bien? Listo. Entonces ya tenemos un concepto, momento de una fuerza, y aquí vamos a utilizar solamente esto, ¿ya? Que el peso está a L medios de, ¿cómo se llama? A L medios de la barra. Eso quiere decir, digamos, por ejemplo aquí, vamos a tener un vector llamado peso, y el momento del peso, ¿cómo será? Va a ser peso por L medios, ¿no? Porque la distancia desde acá hasta acá vamos a considerarlo su longitud partida a la mitad, ¿no? Que es la mitad de la longitud. Obviamente, si esto es 6 medios a 3 metros, ¿no? Si esto es 10 a 10 medios, ¿no? 5. Bueno, entonces este va a ser el momento de la fuerza peso, ¿ya? El momento de la fuerza peso. Peso por L medios. ¿Está bien?